Bueno, sí, buenas tardes. Yo voy a dar este testimonio, en verdad, yo estaba orando a Dios para dar este testimonio y la palabra santa dice que Dios respalda todo lo que hagamos para Él y dice que Dios nunca va a permitir que ninguno de sus hijos sean avergonzados. El testimonio mío es muy largo, pero yo entre mis meditaciones yo decía, ¿cómo voy a dar el testimonio? Hablo esto y esto, así, cosas mías personales, de las tantas cosas. Las cosas más terribles que es para mí, no sé si el que escucha este testimonio lo entenderá o tal vez no lo entenderá, pero yo que lo viví, yo lo entiendo, y increíblemente vine a pasar unas cosas terribles después de haber conocido las cosas santas de Dios. A mí me hablaban de Dios que mis padres, pues me criaba y me crié con esa cosa. No iba a ver a Dios, que los seres en el mundo íbamos a tener un encuentro con Dios allá cuando partía de aquí, o sea, cuando moría. Pero yo jamás me imaginaba que no era así. Porque yo nunca había oído el Evangelio, porque esa es la realidad, el Evangelio de Cristo. Lo que yo escuchaba es la enseñanza que ya todos sabemos en la congregación, que es mundial así, que todo el mundo tiene esa creencia. Pero yo una vez, cuando yo me fui de aquí de San Carlos, me fui para San José muy joven, yo en esa época yo vivía en Alajuela y yo iba a San José, en ese tiempo San José era lindo, era bello y hasta el clima. Eso fue en los 70, en la década de los 70. Cuando yo San José era un clima lindísimo, bello, y también San José. Ahí yo andaba en mis vagancias, porque eso es la verdad, que yo andaba en las vagancias. A las 9 de la noche, a cualquier lugar de San José, por la zona roja que llaman todo eso, y todo era lindísimo. No había lo que hoy vemos en día. Lo que quiero decirles, yo llegué a la escuela y ahí andaba en la vida desordenada que yo vivía. Pero en esos días, en ese tiempo, yo iba a San José, cuando de repente yo me encontré que un hombre ahí hablaba, palabra de Dios, hablaba del Evangelio de Cristo, y sí hablaba cosas muy reales del Evangelio. Hablaba de lo que ya nosotros sabemos, que la Biblia dice que quiénes son los que no entran al reino de Dios, que los borrachos, que los adúlteros, los mentirosos, y todo eso. Bueno, y yo en verdad a mí me llamó bastante la atención, porque como les digo, yo nunca había oído cosas de Dios, que alguien hablara cosas de Dios, pero diferente a las que me hablaban cuando era pequeño. Y entonces la persona que predicaba decía, compren la Biblia. Por cierto, daba una dirección de una librería una librería cristiana, que habían Biblias ahí en la vitrina, se veían las Biblias así expuestas. Y yo los domingos, después de que se escuchaba la predicación, esa era los domingos. Yo me iba a ir viendo vitrinas y me encantaba pasar por allí para ver esa librería. Y cuando yo vi esa Biblia, y a mí me interesó comprarme la Biblia, porque a mí me interesaba saber. El hombre predicaba del bautismo, que había que bautizarse, y hablaba todo lo que dice la Biblia, del arrepentimiento y que había condenación en el infierno, todo eso hablaba. Hasta que un día yo tomé la decisión de bautizarme. Hablé con el Señor ese, me bautizaron, yo me bauticé. Por cierto, los primeros días me bauticé y no volví, como 6 meses. No volví, no me acuerdo por qué razones, yo no volví hasta que una vez me encontré ahí con un hermano y ya hablamos y volví otra vez. Bueno, y ya yo llegué, era una secta religiosa, no era ni siquiera era una congregación, como vemos hoy en día que las congregaciones tienen un poco de orden, no todas, un poco de orden, ¿verdad? Era un señor que predicaba a su manera, sí, predicaba la Biblia, sí, pero después yo fui entendiendo pero a los muchos años, de que el Señor estaba errado,
porque ahí, como les iba diciendo, yo ahí caí en esa secta, que ahí me pasó lo que yo pensaba en mis momentos de soledad. Yo decía, ¿por qué? Pero ya cuando yo decía esto cuando ya yo salí, fui libertado de eso. Yo decía, ¿por qué a mí me tuvo que pasar esta cosa? Yo que no hay nadie que le haya pasado esto que a mí me ha pasado. Lo cierto que yo quiero hablarles de esta parte, no me gusta hablar del Señor Dios tan grande y maravilloso. Él me libró de esa esclavitud, porque era una esclavitud en que yo estaba ahí. Yo llegué con toda la sinceridad de mi corazón para servir a Dios. Y yo fui un muchacho muy sencillo, sinceramente muy sencillo. Y por la sencillez, era un hombre manso así. Y yo comencé, cuando yo llegué, vi ciertas cosas como que no eran de Dios. Pero en la enseñanza ahí se decía, y eso era lo que le hacían a creer a todos, que no, que era que el siervo de Dios era dirigido por el Espíritu Santo y que esa era la enseñanza, que era Dios que lo movía en esa manera. Porque vi cosas terribles, pero no era permitido ahí preguntar o decirlo, porque no había que ver y callar. Y como les digo, yo hasta en mis pensamientos y mis meditaciones, yo decía que yo era manso más de la cuenta, y a través de eso Satanás usa muchas cosas y se aprovechan de una persona. La cosa es que yo ahí fui así, fueron pasando los tiempos, los años. Yo con toda sinceridad, yo recuerdo, yo glorifico al Señor por eso. Porque a pesar de que la enseñanza no era la enseñanza del Evangelio que se hablaba, porque yo eso lo meditaba después. El siervo de Dios que predica la palabra de Dios, por supuestamente que le tiene que leer la palabra santa de Dios. La Biblia dice así, que eso es lo que yo hoy en día veo. Y por cierto, bueno, al final, o cuando Dios quiera voy a ver ese pasaje. Por cierto, yo valoro en gran estima en la congregación donde yo estoy hoy en día. Pero ahí el ministro que supuestamente era el ministro de Dios, nunca yo lo escuché de decir, hermano, yo les voy a leer la palabra de Dios santa, dice así. Nunca. La enseñanza que enseñaba era una cosa propia de él, pero sí citaba todas las cosas de la Biblia, y si algo había que leer, le decía a un hermano, fulano, lea eso. Pero él personalmente, decir esto que yo le estoy enseñando, ve aquí, la palabra de Dios dice así, no, eso no. Pero ahí no solo yo, ahí habían los que estábamos como ciegos. Yo veo que es una influencia satánica, diabólica, de que hay personas que tienen palabras que pueden persuadir a la gente así, y los dominan y creen cosas. La cosa fue que yo ahí duré mucho tiempo. Bueno, lo que yo les iba a decir antes, una cosa que yo glorifico a mi Señor, que yo duré como 10 años, a pesar de que yo estaba en esa situación, que yo veía cosas, pero no se podía hablar nada y ninguno de los que estaban ahí. Había que creer como el hombre decía, y si no se creía y el hombre estaba molesto, se ponía incómodo. Pero a pesar de todo eso, mi corazón, la sinceridad era seguir el camino santo de Dios. En ese tiempo yo era muchacho joven. Lo que quiero decir es que yo me guardé para el Señor 10 años. Yo me desentendí, porque eso es así, la verdad es esa. Yo me desentendí del mundo. A mí el mundo en absoluto me interesaba para nada.
como 10 años, yo vivía para el Señor y yo no había otra cosa que yo me interesaba. Por lo contrario, más bien yo donde quiera que andaba, yo le hablaba del Señor a la gente. Les contaba que el Señor me había cambiado a mí. De hecho, que una vez tuve la oportunidad, que no se me daba, por cierto, de venir donde la familia. Venía ahí en Venecia, cuando yo llegué, yo estaba hablando a un muchacho ahí de las cosas santas de Dios, y cuando yo me di cuenta, ya no era uno, habían varias personas ahí oyéndome a mí hablar, porque yo sentí esa felicidad y esa necesidad en mí de hablar de Cristo y de testificar lo que Dios había hecho en mí. Porque como les digo, eran 10 años que yo me guardé para Dios y yo era feliz en esa área, pero no era muy feliz porque yo veía que había muchas requisitos, cosas que nada que ver con Dios. Al menos uno era que no se podía visitar la familia, porque el decir era que la Biblia, sí, la Biblia lo dice, que la Biblia dice que el que no sea padre y madre, por mí no es digno de mí. Y el decir ahí era que no, usted no tiene que ir a visitar a la madre, usted no, que no puede dejar las cosas de Dios, podía visitar a la madre. 10 años duré yo que no podía visitar a la madre por eso. Y no solo eso, dentro de eso yo había muchas cosas que nada que ver con Dios. Pero yo no era digno de decirle, hermano, tal y tal cosa, hacía así. Como yo tengo hoy libertad donde estoy, que Dios bendiga a mi hermano, el hermano pastor, que yo me siento libre para comentar con él cualquier cosa. Ahí no. Yo estoy hablando así por encimita las cosas, pero si yo me pongo a hablar una por una, yo creo que aquí nos dan hasta las 6 de la tarde. Yo estoy hablando de una de las cosas que yo veía. Por cierto, una de las cosas que yo vi ahí, tenía yo como 3 meses estando ahí en esa secta, así yo la llamo. Teniendo yo como 3 meses, nos reuníamos en una casa, humildemente, yo veía todo bonito, los hermanitos, aparte del que decía que era ministro, yo veía que eran hermanitos humildes, sencillos. A todos los amaba, de hecho yo a él lo amaba, porque era el siervo de Dios, porque yo llegué con toda sinceridad. Ahí primera vez que yo vi una cosa que no me pareció, pero de ahí. Primeramente yo era, por naturaleza, fui una persona muy tímido y fui muy sencillo, y entonces, y no se podía hablar o preguntar por qué tal cosa, no, había que ver y callar. Vi una actitud ahí un día que nos reunimos. Yo todo eso fue un principio de las cosas que yo pasé. Vi una actitud que yo vi que no me parecía. Y le voy a contar, la actitud fue así. Cuando estábamos así, cuando un hermano llamó al siervo, digamos, que necesitaba hablar con él, ahí lo que hablar tenía que irse por allá, hablar, lo que fuera. Se fueron allá, la casa tenía un patio, eso era una casa de una hermana, tenía un patio. Cuando estaban hablando y nosotros nos quedamos allá entre los hermanos, cantando y hablando de Dios. Cuando a poquito tiempo viene el siervo, enojadísimo, pero como un toro. No estoy poniéndole, como un toro, furioso. Ese muchacho es un demonio y tiene que irse. Esas fueron las palabras que hablaba. Yo no quiero profundizarme en esto, pero yo todo eso lo viví. Pues vino y le tomó un maletincito que él usaba, porque él trabajaba, el muchacho trabajaba en ventas, tenía un maletincito. ¿Sí? Yo vi que lo tomó y se lo tomó y lo tiró así, al patio, así después. Algo similar como antes,
Antes cuando una gallina quedaba mucho en un nido culeca y no querían echarla y era muy negra, entonces mi mamá nos mandaba a coger la gallina, yo la tomaba y la tiraba por allá así. Algo así le tiró el maletín al muchacho. ¡Ah! Ese es el demonio aquí. Y yo me quedé viendo eso y me quedé y nunca supe qué era. Bueno, como yo era nuevo, ya yo seguía ahí. Fueron pasando los tiempos y los tiempos. Y yo viendo esas cosas así, yo sufría en mi corazón, que a veces yo lo visitaba a él en la casa donde él vivía, y yo, habían cosas que yo quería hablar, pero no las podía hablar, porque no se podía hablar, porque había que hablar, pero conforme creer, conforme la persona decía. Y yo me venía como con un nudo en la garganta a la casa, que yo hayan cosas que quería expresar y no las podía hablar. Y entonces yo viendo tantas cosas que después hubieron muchas cosas más, hasta que ya yo comencé el Señor, pero ya esto era ya pasando varios años. Ya el Señor comenzó a mí a darme valor, darme valor. Yo hablaba ya con el hombre de ciertas cosas, pero yo le decía, hermano, ¿usted cree que esta cosa es así, así? Hay muchísimas cosas que yo puedo hablar de esto, como le digo, si las hablo todas, yo creo que de aquí a las 6 de la tarde terminamos. Pero yo le voy a hablar las más, unas de las cosas. Ya yo, cuando hubo una época que hubimos como 18 hermanos y hermanas, hermanos muy lindos, bellos, que se veía que querían servir a Dios, pero venían y se iban. Muchos llegaban y discernían, yo digo así, que Dios les daba discernimiento, que esa doctrina no era de Dios, y se iban. Después ya se bajaban y quedábamos ahí, habían 18 por un tiempo, se ve con uno, quedábamos. La cosa que se fueron yendo y yendo, y hasta que hubo tiempo que ya quedaban 4, 5, 10, 4, 5, porque ya sabían muchas cosas, pero ya Dios a mí me estaba dando de tantas cosas que yo veía que no eran de Dios. Ya Dios me estaba dando a mí valor para hablar con el siervo ese. Una vez le dije yo, hermano, ya por cierto que habíamos 2 con él, y la esposa, la mujer de él que estaba, habíamos 2 con él, ya todos se habían ido. Hasta que un día yo le digo, hermano, ¿cómo es esto? ¿Usted cree que eso es correcto? Porque tenía la costumbre, porque ya como ya éramos pocos, nosotros tenemos que pagar la casa, el alquiler de la casa, teléfono, la luz, todo. El decir que él era un siervo de Dios, que él no podía trabajar. Hasta la esposa, mucho tiempo después la esposa me contó que le decía a él que él no nació para trabajar. Entonces siempre se iba de una casa, porque estaba cambiando casa cada rato, porque como no habíamos hermanos suficientes, ya no se podía pagar el alquiler de la casa. Y cuando se iba de la casa, por debajo se metía el recibo de la luz y del agua, cada vez que cambiaban la casa. Y como el Señor me estaba librando, ya yo me animé a hablarle de estas cosas. Yo le digo, hermano, discúlpeme, ¿usted ve correcto eso? Yo veo que usted donde quiera que sale de las casas, usted da los recibos de la luz ahí y el agua. ¿Usted cree que eso es correcto ante Dios? La persona es el siervo. No era una persona que como usted ve los siervos que tienen que ser de Dios, que son hombres mansos y serenos, que lo escuchan. Lo que me dice, yo sé lo que estoy haciendo. Y claro que el hombre sabía lo que estaba haciendo.
Recuerdo otras dos experiencias feas, horribles que yo tuve con ese personaje. Yo más que todo me quedé ahí cuando ya casi todos los hermanos se fueran, porque la esposa de él resulta que era hermana mía. Y habían 11 niñitos así. Y yo decía, ¿cómo me voy a ir? Yo voy a dejar a mi hermana y esos chiquitos ahí sufriendo. Porque yo en parte era el sostén de esa casa. Yo les llevaba un diario, porque yo sabía las cosas como estaban. ¿Qué se puede esperar? Si el padre de familia es el padre y el hombre ahí, y no suple para los de la familia, ¿será que hay necesidades ahí? Hay necesidades. La esposa tenía, pero yo eso no lo sabía, porque a ella le prohibía hablar con los hermanos, hasta después ya ella me comenzó a hablar ciertas cosas. Ella pasaba ahí calamidad de calamidades. Ella me decía, hasta me decía, pues ella le decía que como él no iba a trabajar, esos chiquitos muriesen de hambre ahí. Y ahí le sacaba la palabra de Dios, que si el Señor lo dice, no, que el Señor dice que siempre habrán pobres en el mundo. Habrán pobres, hasta que se termine esto, habrán pobres en el mundo. Pero si la pobreza llega a mi casa, porque yo soy un vagabundo y un vividor, yo no voy a aplicar esas palabras. Pero hasta después, al mucho tiempo, yo fui entendiéndolo. Pues una vez, como mi hermana, yo la visité a ella en sus aflicciones. Todos los hijos que le nacieron en la casa. En la casa. Era prohibido llevar a los niños a un hospital, tomarse una medicina, ir a la escuela. Y una vez, recién mejorada ella, de una chiquita que nació, por cierto, nació muerta, y ella si es mujer, no la sacan, estuviera en el panteón estas horas o tal vez en un asilo, de las cosas que pasó. Entonces ella volaba a grito y le decía al hombre que la sacara, que la llevara al hospital, y el hombre ya seguro se asustó un poco, que había un vecino hasta que la llevaron. Me cuenta ella, y había una mujer, y cuando ella llegó al hospital, la llevaron, inmediatamente la llevaban para adentro, y yo moradita, morada. Y hasta otro día, hasta después que salió, le decían a la mujer, usted era aquella que usted entró aquel día, ayer, creo, el día siguiente, ayer, nosotros pensamos que usted había muerto. La cosa fue, casi se muere, esa mujer parece que la precinta le había quedado adentro. Esa es una de las poquitos tormentos que esa mujer pasó y que yo vi. Así de tantas cosas que yo viendo, ya yo comencé a retirarme. Por eso conseguí un dinero para irme. El pensar mío era irme lejos de San José, ni para acá. El pensar mío, pensaba irme por el lado de Panamá, ahí, en ahí donde estaba. Lo busqué, hablé con él y dije, yo no voy a estar más aquí. Le llamaban, esa secta le llamaban misión de Dios, le llamaban esa cosa. Pero yo hasta el tiempo que después yo fui entendiendo que de Dios no tenía nada. Pues la cosa fue que ni para qué lo hice. Ya el hombre me convenció, no, hermano, ¿cómo se va a ir usted así? La cosa fue que me obligó y no me fui. Hasta por cierto, después me encontré el muchacho que era un hermano que no estaba, y ya por las mismas cosas, el muchacho le conté, me dice, ay hermano Fernando, a mí se me olvidó decirle que no le comentara nada a este señor, porque si le hablaba usted no se va, y yo pensé, la cosa que me quedé, pensando en lo mismo en esos chiquiticos. La cosa que ahí me llevé años de años, hasta que después ya la esposa no soportó las grandes cosas que habían, tremendas cosas más que no se puede hablar. Entonces yo vino para San Carlos, pero ya yo me había retirado, yo vi que no, yo me había mostrado que eso no era de Dios. Pero sin embargo yo
tenía cierto conecte con él vivía por eso en cierto lugar ahí. Y entonces por eso así yo sentía cierto afecto por él, entonces yo de vez en cuando en mi casa iba, lo visitaba a él, le llevaba algunas cositas para él, porque yo sé que él no la pasaba bien. Y entonces él a vez en cuando, yo vivía por el lado de Pesaví, que pagaba un cuartito ahí, a vez en cuando llegaba ahí donde mí. En esto que voy a hablar, se relaciona algo con el testimonio que mi hermano Marvin dijo, y yo veo que es el mismo demonio que llegaba de mí. Viera que cuando cada vez, el Señor llegó como 3 o 4 veces, cada vez que el Señor llegaba a mi casa, a mi cuarto, yo ahí vivía en un cuartito de 3x3, ahí tenía el dormitorio, tenía la cocina y el taller, porque yo en esa época, yo trabajaba con rótulos, yo ahí trabajaba, ahí tenía mi mesita. Cada vez que el Señor llegaba ahí de mí, me hablaba y me hablaba y venía como burlándose de mí porque me decía, ¿y qué? ¿Y usted todavía está guardando el día de reposo? Y como ya eran varios días que me pasaban una experiencia feas, horribles, entonces yo lo paré en raya ese día. Porque cada vez que ese señor llegaba y cuando se iba en la noche, yo tenía unas pesadillas tremendas, horribles. Yo veía en la puerta así, la puertita era normal, ¿verdad? Yo veía en la noche, cuando yo apenas me acostaba, me pasaba eso, yo no podía dormir. Yo veía como un animal negro ahí que se ponía así, semejante a un gorila. Estas son cosas que yo las viví. Esto no es que lo estoy inventando o que me parece, no, yo las viví en mi carne propia. Yo veía ese animal ahí, y como podía, yo me medio dormía y no podía dormir. Cuando estaba medio dormida, yo sentía que ese animal se me venía encima y yo me despertaba, entonces se metía bajo la cama. Yo eran horas y yo no podía dormir por eso. Y yo orándole a Dios hasta que ese demonio se fue. Eso era el mero Satanás. Pero ¿sabe qué? Después de eso, no era ese animal feo y espantoso que llegaba en la noche, sino que era una inocencia, según yo lo veía así. Yo veía un niñito, un chiquito, como este niñito del hermano Josué. Yo estaba acostado así y vi a un niñito que pasaba así. Yo estaba acostado ahí, pasaba para acá, niñito. El primer día que yo lo vi, sentí como algo sentí en mí, como cierto miedo. Pero después como que ya me fui acostumbrando a verlo, ya me acostumbré a verlo. Ya eso fue ya bastante tiempo, tal vez, como un mes y medio. Pero hasta que un día yo dije, no, ¿qué será esa cosa? Dije yo. Eso era como a la 1 de la mañana. ¿Por qué ese niño pasa? Yo no tengo niños. Son las 1 de la mañana, la puerta está cerrada. Yo dije, esto es algo raro. O esto es de Dios, que Dios me quiere hablar algo, o es del mero Satanás, no sé. Pero entonces yo le hice una oración al Señor, Señor, mira, Señor, ese niño que llega ahí, si esa cosa viene de parte tuya y usted quiere hablarme, Señor, háblame. Yo quiero entender. Pero si eso es de Satanás, Señor, yo reprendo ese diablo. Si es ese diablo que se vaya y nunca más vuelva. Yo lo hice a pesar de que vivía en mis tribulaciones. En verdad, dicho y hecho, nunca más volvió. Nunca más. Esto ya hace más de 20 años. Ese diablo se fue y el demonio que llegaba y no me da, se fue para siempre. Era un tormento eterno. Ya yo había salido de ahí. Pero yo salí inmoralizado espiritualmente. Salió un hombre sin fe, completamente negativo. Yo era negativo para todo. Ya yo
fui entrando ya aquella gracia que yo les contaba, unos 10 años, que estaba muy bien. Pues entonces ya fui entrando en ciertas cosas que no eran de Dios, en ciertas cosas. Y ahí me fui retirando un poquito, a pesar de que ahí ya comencé de religión en religión, que es como yo he dado otra vez mi testimonio, que estuve como en 7 congregaciones. Pero yo sentía en mi corazón y yo veía que en mi corazón que esa no era la doctrina de Cristo, que había una que tenía que haber, porque yo leía el libro de los Hechos de los Apóstoles, a mí me llamaba mucho la atención esa lectura de Felipe con el eunuco, de Pablo, de los apóstoles, como enseñaban ellos, y no se me parecía, pero yo no sabía dónde estaba la doctrina, yo andaba en una, anduve en tantas, que yo veía lo mismo. Los pastores no eran como esa persona, pero yo veía que no eran pastores, que yo no veía. De hecho, que yo sinceramente a ninguno de ellos nunca los llamé pastores, o la esposa del pastor, no, porque yo veía unas indiferencias. Yo veía que el pastor terminaba todo y hablaba con 4 palabras así, y ya pum, ya se iba. La hermana pastora también de igual forma, como que guardaban una instancia con los hermanos, cosa que eso no es así. Entonces yo veía todas esas cosas. Y gloria a Dios que hasta que al fin ya yo me vine para San Carlos. Bueno, ahí estando ahí, como les digo, yo salí espiritualmente, una vida así, duré 20 años yo en ese tormento, que prácticamente mi vida era dominada ahí por una persona. Y como yo me sentía así, como desmotivado, al 100% y negativo, yo deseaba como buscar a alguien que yo pudiera hablar estas cosas. Pero yo nunca busqué un pastor, no, porque yo fui donde un psicólogo, y hablé con él y le conté la situación y me dice, Fernando, a usted las cosas que usted ha pasado, me dice, es como si a usted lo hubieran tenido en una cárcel, 7 años metido en un calabozo. Sí, doctor, yo eso lo he entendido que es así, porque a mí me privatizaron de todo. Yo no era libre para expresar lo que yo quería expresar. Una de las experiencias que le iba a decir antes, pero se me fue, de que una vez visité a la casa ahí, porque era mi hermana y eran los chiquitos sobrinitos míos. Yo visité y ella me dio un dinero para que le comprara unas sandalias como esas que usted anda. Entonces yo le compré las sandalias, se las llevé. Acababa yo de llegar y ella estaba probándoselas. Cuando llegó el siervo de Dios, se quedó viendo, ¿qué es eso? ¿Quién le trajo eso? Fernando, y le mandó. ¿Quién le dijo a usted que mandara a traer eso sin permiso mío? Yo, como le digo, ya yo estaba entendiendo de Dios esta cosa. Le digo, hermano, pero ¿cómo es posible? Yo no podía hacerle un favor a ella de comprarle unas sandalias, que ella me dio el dinero. Yo no podía hacer eso. Es un pecado. Y se fue el hombre como un toro. Porque una cosa es, mejor que no lo conociera usted, ese hombre, solo la vista, él con la vista hablaba. Esa fue una. Entonces, yo me vine, me despedí de ella, me vine. Después, a los tiempos, me sucedió otro caso también, que recién nació un chiquito, por cierto, sí, el último. Ese niño nacía ahí en la casa, todos nacieron ahí, 11, uno se murió. Fui yo a visitarla también, estaba yo ahí, y me dice ella, Fernando, péleme unas papas ahí. Ella estaba recién mejorada. También llega el hombre en ese momento, estaba pelando papas. ¿Qué es eso? Usted pelando papas. ¿Cómo que se pelando papas? ¿Cómo? Pero esta pobre mujer en la cama, que no hay quien la ayude, acaba de tener un niño,
Y hasta me pido de pelarle las papas. Es un pecado pelarle las papas. Ahí sí yo me vine, yo agarré el maletín y yo me vine a la casa. Y ya las expresiones de la persona era esa, hasta los niños después les digo, mire, que a Fernando ya lo está tomando Satanás del diablo. Y no sabiendo que Satanás lo tenía apoderado a él más bien con sus actitudes. La cosa fue que, gloria a Dios, ahí yo tuve un gran avance, el Señor Dios ahí me libró, ya yo estaba libre de ahí. El Señor me dio esa casita ahí, una maravilla de Dios. Ya yo la construí, la gracia de Dios. Ya yo me vine. Mi madre deseaba que me viniera ella vivía a la paz de una hermana, para que ella decía que yo viviera con ella. Ahí estuvimos como 10 años, como 12 años estuvimos ahí juntos, pues ella falleció y se fue. Y el asunto fue que yo doy gloria a mi Señor porque Él me trajo a esta congregación, esta doctrina santa del Señor. Yo cuando vine aquí anduve aquí en 2 congregaciones, pero yo veía las mismas cosas, los mismos sistemas que la misma congregación eran todos los mismos. Pero yo sentía en mi corazón, tiene que haber. Yo un día en mi casa estaba, y yo dije, en todo Costa Rica tantas congregaciones que hay, no puede ser que no haya entre todas esas una congregación donde están enseñando la enseñanza verdadera del Señor que le encomendó a los apóstoles. No puede ser, tiene que haber. Entonces, Señor, yo quiero estar en esa congregación real que tú enseñaste, que tú encomendaste a los apóstoles y que también los profetas hablaron de esto. Yo creía en eso, pero yo no sabía cómo buscarla ni a dónde. Como 1 año y medio, entre 1 año, año y medio. Pero antes de eso, que Dios me mostrara esta congregación, yo, a pesar de que yo había sido libertado de esos demonios, que no era nada más que Satanás del diablo, en mi casa aquí, a pesar de que yo estaba medio así, después hasta el primer día que llegué aquí, cuando llegué aquí no visitaba a ningún lado, hasta el primer día que yo llegué aquí, y yo decidí como ir a una, que iba mi madre, ella estuvo en una congregación de eso. El primer día que yo aquí en San Carlos comencé a ir, el día que iba a ir para arriba, pero todavía al frente del Cocal fue, y yo fui. Yo iba con la Biblia en la mano y Satanás puso como vergüenza, a mí yo sentía como vergüenza. Quizá que la gente aquí me vieran, yo con una Biblia ahí, y yo dije, ¿qué es esta cosa? Satanás, te reprendo. Yo voy a ir a la iglesia, decía yo, y yo fui ahí. Pero un día estaba yo en mi casa, ahí el Señor ya comenzó a tratar conmigo, porque cuando yo le dije al Señor, yo se lo dije, yo que me gustaría estar en la congregación real, verdadera que usted tiene, yo quiero estar, porque yo sentía que debía de haber alguna en todo Costa Rica, yo no sé a dónde. Y vino a mí es cuando Dios habla al corazón del hombre. Hay gente que no saben hablar o son supersticiosos o religiosos o fanáticos, ahí se puede caber la palabra fanático, que dicen que Dios me habló, llego para ahí, Dios me habló tal y tal cosa. Esas historias me las topé yo en San José, en muchas partes, que Dios me habló y lo que Dios me habló, que decían, yo no había ninguna grandeza en esa persona, es nada más que dice. Pero sí, Dios habla el corazón del hombre, eso sí, es bíblico. Pero si Dios habla en mi corazón, yo tengo que estar diciendo, Dios me habló, Dios me habló. Eso no es de Dios. Pues la cosa que un día yo estaba en mi casa, aquí, y yo sentí en mi corazón, ¿por qué yo tengo que estar yendo a ese juego de billar? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Yo no fumo, ahí tengo que fumar por fuera, porque adentro se ve un marascal todo el mundo, y a oír vulgaridades, cosas que no tengo que oír. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Yo ese día dije, yo ahí no vuelvo nunca más. Y de verdad, hasta el día de hoy, nunca más volví yo ahí desde ese día. Pasaba por ahí, yo pasaba por ahí, ni volvía para adentro, y si volvía no había ningún problema, yo no tenía problemas.
Nunca más volví a ir. Pero una cosa había, que siempre sus diablos, sus demonios, en otra forma, pero querían como perturbarme. Y era lógico porque yo no estaba metido en la gracia de Dios completamente, en la doctrina pura y santa de Dios. Yo me soñaba mucho con muertos. Yo iba caminando así en los sueños. Y me salían ataúdes ahí. O cuando me daba cuenta estaba en un lugar de muerte. Hasta que un día tuve un sueño. Le voy a contar 2 sueños que tuve. Yo sé que en los sueños Dios me dio la interpretación. Un sueño tuve así. Yo sé que el sueño es de Dios, para mí es de Dios. Estábamos yo siempre con mi madre. Cuando nos íbamos a acostar, yo ya me despedía de ella y nos acostábamos los dos. Yo fui y me despedí de ella esa noche en el sueño y habían 2 mujeres con ella. Ustedes saben que uno, yo no recuesta a veces al respaldar de la cama o a la pared. Y había una de ellas aquí a la izquierda, otra a la derecha, y ella estaba en el centro. Y yo me despedí de ellas y me fui a mi cama. Cuando llegué a mi cama, yo no encontré la cama, no la encontré, no. Entonces me vine donde estaba ella, tampoco estaba ella. Yo les cuento este testimonio porque yo sé que es de Dios y es importante para mí. Cuando yo vi que ya no estaba, entonces yo salí hacia afuera. Cuando fui hacia afuera, como de aquí a casa, 40 metros así, había un edificio de madera así, y un portón de madera. Entonces yo me fui, yo como vi que yo no estaba, me fui. Y yo llegué al portón y pasé, el portón no se abrió, yo no lo abrí, no se abrió, yo pasé. Cuando yo entro después de la pared, entonces ya veo yo que hay un montón de árboles, trozos, lo que llaman tucas. Una tuca de árbol es un árbol cortado, que es un árbol muerto que no tiene vida. Y hay callejones ahí por donde los chapulines pasan para jalar la madera para llevarla al aserradero. Entonces cuando yo iba caminando por los callejones, yo me topaba mucha gente, personas ancianos, adultos media vida y niñitos. Pero yo me quedé observándolos y yo veía que ellos caminaban en una forma así como raro, como en cámara lenta. Y yo me quedé observando. Por eso le digo que Dios me dio la interpretación de una vez que era el sueño. Y yo me quedé observando. Cuando yo vi que no, ese montón de gente que pasa son gente muerta, que han muerto hace muchos años. Esto es un cementerio. Y yo vi hacia los lados, y a las tumbas. Me topaban personas, otros me alcanzaban, todos se caminaban. Y ahí me desperté. Dios me dio el entendimiento que su vida, usted está entre los muertos, está muerto su vida. Así me dio a entender el Señor. Yo me quedé, yo vi así, me desperté. Yo comencé a ir más a pensar en las cosas de Dios. Fue cuando ya yo me quité de ir al billar y meterme más seriamente con Dios, aunque estaba en la congregación esa. Como al mes y medio tuve otro sueño, ya voy a terminar acá. Tuve otro sueño, también feo, para mí es feo. Dios me dio el sueño también. Yo me soñé que yo me estaba muriendo, y que había llegado allá, o según era que ya me había muerto, me había llegado allá, y me enfrenté a 3 personas, 3 seres, yo sé que habían 3 ahí, yo no los vi, pero 2 de ellos me agarraron, y había un pozo, ¿sí? como en triángulo, no, ovalado, un pozo así, ovalado, como de metro, como de un metro, como 1,70 m, 1,40 m, pues, y como de 70 de ancho, pero de una agua turbia, así, una agua. Y los que me tomaron me iban a consumir ahí. Yo entendí, en mi sueño yo entendí que esa era la entrada al infierno, así entendí yo,
que iba un túnel para muchos kilómetros, ya estaba en el infierno así. Cuando yo vi que me iban a tirar así, yo pegué un gran grito, ya. En mi vida natural estaba, ni me desperté. Que si hubiera habido gente ahí, hubiera oído el grito. Mi madre no lo escuchó porque ella casi no oía. Yo se me di cuenta. Hace esos 2 sueños yo los tuve y después de eso ya yo me metí más con Dios. Porque eso era, después de entre esos sueños que tenía, a cada rato yo veía muertos así, ataúdes. Pero ya yo comencé. Cuando de repente, ya como yo le había orado al Señor, de que yo quería estar en su sana doctrina real y verdadera, porque yo veo que esta doctrina que enseñan, yo veo que eso nada que ver. Cuando allá al frente, donde mí usted vea que caserío ahora, eso era puros repastos. Ahí para arriba, donde mía eran puros repastos. Única casa que había era una donde hay una casa que había un palo de mango, esa casa era la única que había. Estaba ahí donde César, era la única, y aquella señora que vive ahí, poquito donde César, con una casa que hay arriba, donde hay un portón, era la única casa. Todo eso eran puros repastos, ahí abajo eran puros repastos, y de ahí de la esquina para abajo, donde vienen todos los hermanos, eso era puro repasto. Cuando ahí había un pedacito donde había un señor ahí sembrando, y yo me fui, no sé a qué me fui yo ese día, quería hablar con él, llegué, lo saludé, no sé si le dije hermano o no le dije hermano, lo saludé, comenzamos a hablar, lo primero que él me comenzó a hablar fue de Dios y de esta sana doctrina. Eso es lo que yo quiero enfocar y le doy muchísimas gracias porque Dios me trajo a esta doctrina real y verdadera. Y para que Satanás lo sepa, que de aquí yo nunca jamás me voy a apartar. Yo puede ser que algún día viva también lejos de aquí, no pueda ir a la doctrina real, pero yo no voy a ir a otra, porque yo sé que lo que van a enseñar son mentiras. La real y verdadera es la doctrina santa de apóstoles y profetas, que es una sola que hay en el mundo. De tantos miles que dicen que hay una sola, increíble, pero así es. La cosa fue que él me comenzó a hablar de esta doctrina. Me habló del bautismo, que el bautismo es en el nombre de Jesús, que los apóstoles, todos los bautismos lo hicieron en el nombre de Jesús. Y ahí despertó una pregunta en mí, le digo yo, pero no sé si le dije hermano. Ese hermano era el hermano Juan. O se le dice Juan, hermano Juan, pero ¿cómo es esto? Ya yo tengo 30 años de ser bautizado, ¿usted cree que yo me debo bautizar? Y él me dijo, bueno, la doctrina del Señor, que el Señor le encomendó a los apóstoles, dice que es en el nombre de Jesús. Usted lee, ahí no hay ningún bautismo, que nadie se bautizó en otra forma sino en el nombre de Jesús. Y con solo eso, hermano, yo me quedé escuchando. Yo en mí decía, qué lindo esto. Yo estas cosas yo nunca las había oído, ni las voy a escuchar en las congregaciones donde yo iba. Y ya me invitó para venir, eso fue entre semana, el domingo va a venir un hermano, ahí en la casa donde Zeneida, no sé si usted la conoce, de Zeneida, que nos reuníamos a veces. Va a venir un hermano, ahí no, va a haber culto, venga, yo lo invito. Entonces yo le dije que sí, que iba a venir. Yo pues lo quiero decir, yo me vine todo emocionado ese día, qué lindo esto. Yo nunca había oído estas cosas y me vine a leer la Biblia viendo que de verdad. La cosa fue que ya yo tomé una decisión, ya llegó el domingo, yo me fui, me encantó. Yo noté, yo pude percibir que con el espíritu que ese hermano predicaba era diferente, yo vi algo diferente. Y yo fui también, tratando de ser muy sincero, me fui a despedir, que es que los pastores ahí, había un hermano que no era pastor, pero yo le dije, yo no me voy ahí, yo no voy a volver más. Uno me dice, ¿por qué no quiere volver más? Yo no le dije, porque yo le dije, no, es que me gusta mucho ahí, voy a ir por ahí. Y al otro también me dice, hay que orar primero a Dios, porque no se sabe si será la voluntad que usted se va. Yo le dije, no, si ya oré al Señor, ya yo oré al Señor, ya me voy a ir. Y desde eso yo me vine, después hablé con el que predicaba, que era el hermano Juan Ramírez, el pastor que llegaba a predicar, y yo hablé un día con él, hermano, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Él me dijo, bueno, fue un domingo,
Me dice, hoy no lo vamos a bautizar, el otro domingo lo bautizamos. Y yo estaba en esa semana. En esa semana yo pasé orando a Dios que no fuera a pasar nada antes de yo bautizarme, porque yo quería bautizarme, o que no fuera a venir el Señor antes y no podía yo ser bautizado. La cosa que me bauticé en el nombre de Jesucristo ese día, y hasta el día de hoy aquí estoy en esta congregación. Yo amo esta congregación y amo en gran manera a la familia pastoral, al pastor. Yo reconozco, yo admiro, yo veo otra cara de la moneda de cuando yo vivía, como les he contado esa historia allá, que yo no tenía derecho a preguntarle o decir, hermano, esto no. Yo aprecio mucho el primer día que el pastor Elías nos reunió, cuando él lo pusieron de pastor y nos dijo, hermanos, que ya ustedes saben que a mí me nombraron como pastor, yo quiero que ustedes tengan confianza conmigo, me pregunten cualquier cosa. Yo eso lo valoro muchísimo, muchísimo. Yo estimo mucho al pastor, a la pastora también. Yo la pastora, ella, por gracia de Dios, con todo respeto, yo a ella puedo decirle pastora. Yo puedo decirle pastora, yo a esas muchachas, las esposas de... Yo nunca, por esas mismas cosas, porque yo había una indiferencia. Pero yo veo que la pastora es tan linda, ella saca tiempo para uno, lo saluda bien. El pastor también, yo eso no lo veía ahí, Yo era un malo gesto lo que yo recibía. Así como yo soy él, yo era desde un principio, yo no daba motivos de ninguna clase. Hasta por cierto, en esos tiempos que yo conté, yo viví 2 años con ellos, porque ella era mi hermana, estaban los niños, habían 2 niñitos. Hasta que un día el hombre ya no le parecía bien que yo estuviera ahí. Y dijo que me habló conmigo, que había pensado que yo buscara un cuarto. En parte yo sentí como un alivio, ya porque yo me voy a vivir otra parte y ya yo voy a estar tranquilo. Yo me puedo quedar a cualquier hora, puedo comer a la hora que yo quiera. Porque eso era otra cosa. Porque cuando eso, el hombre no era un ogro con ella, porque estaba comenzando, pero después fue que las cosas, ya como dice el dicho, sí. Hay un dicho del mundo, pero tiene sentido. Dice, toda escoba nueva barre bien. Y eso es así, al principio así, son principios, así son las cosas, después ya. La cosa fue que yo ahí vi también, yo viví ahí con más opresión. Y ella aprendió ciertas cosas de él. Yo trabajaba bueno, ya me fui atrás, ¿verdad? Pero un poquito voy a hablarles de eso. Yo trabajaba en una empresa. Era prohibido poner un despertador. No, ese es falta de fe, que Dios lo va a despertar. Y por esas cosas ya lo tenían dominado a uno, que no podía. Por esas cosas yo llegué tarde muchas veces, cosas que eso nunca me ha gustado en mi vida, llegar tarde al trabajo o a la iglesia. Yo siempre llego antes. Y por esas cosas yo estaba ya en los últimos días que yo tenía que salir de la empresa o iba a salir. Ya yo llegaba tarde, y esa cosa no me gustaba a mí no me gustaba. Hasta que un día, es que por ver me fui, era bien tarde, y el encargado me dijo, no, Fernando, muy tarde, ya no, vaya a la casa, me mandaban para la casa, tenía razón, porque uno no era libre, era dominado. Recuerdo una de las cosas que había que comer a las 11 de la noche, yo me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4 por ahí, y hasta las 11 yo iba comiendo porque el siervo de Dios antes no podía comer. Y la cosa no es nada más, me despertaba y me decían, Fernando, venga a comer, ¿no? Como era, yo me despertaba, me acostaba a dormir, ahí la forma de llamar era, la esposa era ella, era la de ella. Nato, ¿está la comida? Eran todas esas cosas. Yo sufría.
Por cierto, yo recuerdo que había una sala grande en la casa esa. Yo en la tarde llegaba a descansar ahí. Estas cosas también yo no tengo que hablarlas, pero yo eso lo sufrí. Gracias a mi Señor, que el Señor me libró de esas cosas, de eso, que me libró. Pero yo eso lo viví en carne propia. Así me sentía que yo no era libre. Como la libertad que yo tengo, hablar con el pastor, que yo le pregunto cualquier cosa. Él me pregunta, y él tenía que corregirme. Más bien muchas veces le he dicho, pastor, usted tiene que corregirme, corríjame, no se preocupe usted por eso. A mí me corregían muchas veces, no me dejaban hablar, me corregían por cosas injustas. Pero sí, gracias a Dios, entonces yo doy, porque de todas esas cosas de Satanás que me tenía envuelto, que a través de eso, por eso yo estoy aquí, pero gracias a Dios que Dios me libró, doy gracias a Dios, aprecio en gran manera, tomo muy en cuenta, muy especial para mí, muy importante para mí esa palabra que el pastor nos dijo. Ustedes cuenten conmigo, pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Yo esto lo cuento porque hay muchas ataduras en los seres humanos que no quieren soltar, no las quieren soltar, pero en el nombre de Jesús son liberados. Dios me liberó a mí. Hasta yo decía que por qué a mí me pasó a mí. Yo veía muchos muchachos en la época cuando yo estaba, que tenían ya sus esposas y sus hijos, y yo decía, ¿por qué esto me pasó a mí? Estas cosas solo a mí me ha pasado esto. Pero ya lo que pasó, pasó, Dios me libró a mí, estoy en esta doctrina santa del Señor, estoy luchando para seguir adelante. Dios bendiga a mi hermano pastor, a su esposa, con su esposa, su mamá, a ustedes, muchachos que son hijos obedientes con ellos, son muy ejemplares también para los jóvenes aquí. Yo doy gracias a Dios porque me trajo esta doctrina. Sigo adelante, estoy pidiéndole a Dios que me ayude para cumplir completamente, como el pastor nos habla tantas veces, tantas cosas lindas de ser fieles, firmes al Señor, para que podamos servirle al Señor verdaderamente como el Señor manda. Y así el Señor, cuando me lleve a mí, sea entre el Señor solo Él sabrá, en muchos años tal vez muchos meses, o muchos días, o tal vez poco, yo no sé cuándo, pero lo que yo deseo, le hablo con el Señor, que yo esté preparado para irme con el Señor. Yo pasé ya esas cosas, soy libre. Para la gloria del Señor, yo digo estas cosas, por si alguno, yo al principio decía, ¿será que tengo que dar ese testimonio? Pero sí, yo voy a ir a darlo, primeramente para la gloria de mi Señor, porque es para honrar y ensalzar el nombre del Señor, y también puede servir para alguna persona que tenga alguna atadura, como se llame. Y para el Señor nada, absolutamente nada es imposible. Si el hombre busca a Dios de corazón, viene el día, tal vez en un momento el Señor no contesta esa oración, pero viene el día que el Señor rompe las cadenas y lo hace libre, como me hizo a mí libre de esas ataduras de Satanás. Así, gracias a Dios, que Dios bendiga a todos los que escuchan este testimonio, que son para la gloria de Dios. Yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre Glorioso de Jesucristo, de la doctrina pura original del Señor que le encomendó a sus apóstoles, a 12 hombres que encomendó para cuando Él se fuera salieran a enseñar esa doctrina original, real y verdadera, única. La doctrina del nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias por escuchar este testimonio. Amén y amén.